Y saludo a mi compañero Francisco Javier Carmona, que nos tiene más información de la visita del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, a la zona fronteriza con México. Francisco, te escuchamos. Adelante. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Abigail. Fíjate que 15 minutos antes de lo previsto, el avión Air Force One del gobierno de los Estados Unidos aterrizó aquí en el Aeropuerto Internacional del Paso, Texas, pues con el presidente precisamente de este país, quien se reúne en estos momentos con organizaciones no gubernamentales de aquí del Paso, Texas, para discutir sobre las estrategias para detener la migración y hacer una migración más segura para todos los migrantes que siguen llegando aquí a la frontera, particularmente aquí al Paso, Texas, que se ha convertido pues en el epicentro de la crisis migratoria de los Estados Unidos, porque pues han llegado por miles. También muchos duermen en las calles del centro histórico de aquí de la ciudad del Paso, Texas, y apenas ayer dábamos cuenta de una manifestación de estas organizaciones que estaban exigiendo y le exigen al presidente Joe Biden que retire el título 42 de la Ley General de Salud para que todos estos migrantes puedan quedarse aquí en los Estados Unidos, pero también le exigen pues que les ayude con fondos para poder atenderlos ante esta crisis que se está viviendo, porque miles de ellos viven en las calles, duermen a la intemperie, no hay alimentos, no hay albergues para poderlos atender, y esto es lo que precisamente se discute. En la agenda del presidente Joe Biden aquí en El Paso, que te decía, llegó 15 minutos antes de lo previsto, también se reunirá muy cerca de aquí del aeropuerto donde nos encontramos con agentes de la patrulla fronteriza. Estas agentes que han participado en estos operativos para tratar de contener pues la migración ilegal desde México hacia el estado de Texas y también hacia Nuevo México. Después se reúne también con representantes de la iglesia, estuvo también el obispo Mark Seitz, quien fue el que le recibió, y también el alcalde de El Paso, Oscar Lizar, con quien se reúne, hablan sobre los fondos necesarios para atender la crisis migratoria. El presidente en un par de horas volará desde aquí, desde El Paso, Texas, hasta el aeropuerto de Santa Lucía, de acuerdo a lo previsto en su agenda. Abigail. Pues ahí veíamos, Francisco, en imágenes en pantalla de la llegada, del momento preciso de la llegada del presidente Joe Biden al Paso, Texas, y como bien lo dices, pues bueno, después, más tarde volará hacia aquí, hacia la AIFA de la Ciudad de México, y estaremos muy pendientes de su arribo. Muchas gracias por este reporte, mi querido Francisco. Gracias, muy buenas tardes. Buenas tardes. Vamos ahora con mi compañero Francisco Villalobos, corresponsal de N+ en Texas. Te escuchamos, muy buenas tardes. Hola Abigail, ¿cómo estás? Buenas tardes. Saludo aquí a las afueras del Aeropuerto Internacional del Paso, Texas, donde hace unos minutos el primer mandatario de los Estados Unidos, junto con su comitiva de seguridad nacional y también de inmigración, aterrizaron aquí en este aeropuerto internacional, literalmente a menos de 1 kilómetro de la frontera que comparte con Ciudad Juárez, Chihuahua. Extraño que recibiéndolo aquí al pie del avión estaba el gobernador de Texas, Greg Abbott, quizás el principal crítico de esta administración, el principal dolor de cabeza de esta administración en los temas de inmigración, el responsable de mandar a decenas de miles de inmigrantes indocumentados que cruzan por su frontera en autobuses a bastiones demócratas como Nueva York, Chicago, Los Ángeles y demás, y él mismo recibió al presidente de los Estados Unidos. El presidente norteamericano ya va en camino a un refugio de inmigrantes donde se va a reunir con líderes federales, así también como locales, sobre el tema de inmigración. Pero el gobernador Abbott sí se detuvo para hablar con la prensa y habló, digamos, en uno a uno con este servidor, y fue muy crítico con la administración, no solamente Biden, pero también con la administración del presidente López Obrador, acusando a ambas administraciones de no hacer lo suficiente para poder mantener la seguridad de inmigración entre ambos países. Le insistí, oiga, señor gobernador, si México es su principal socio comercial de Texas, es el principal socio de Texas. No hay ningún país, ningún estado, ninguna identidad que haga tanta intercambio económico como Texas y México. ¿Qué puede hacer México? ¿Qué puede hacer Texas con México para poder evitar eso? Porque las cosas que pasan en Texas con la cuestión de inmigración y mandar a esos inmigrantes del otro lado de la frontera de regreso a México también le afecta a la República Mexicana. Él me respondió indicando de que sus puertas están abiertas para hablar con el presidente López Obrador cuando él quiera, que él quiere trabajar con México para poder solucionar este tema, pero por el momento, en su opinión, no está siendo lo suficiente. Pues bueno, así las cosas por el arribo. Precisamente el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, allá El Paso, Texas, que como decíamos antes en otros noticieros, es la primera vez que lo hace desde que llegó al poder de los Estados Unidos. Mi querido Francisco, estaremos muy pendientes. Muchas gracias por ese reporte. Seguimos al pendiente. Un abrazo. Pendientes.